Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Brisedetzel Marcelino Chávez. Estudio en la Universidad del Desarrollo Profesional UNIDEP de la sede Mante, en la carrera de licenciatura en Pedagogía. Estamos a punto de finalizar esta materia, llamada Análisis y Técnicas Conductuales, impartida por la maestra licenciada Gisela Amador Soto. Proyecto final: Análisis funcional y la modificación de la conducta. Una estrategia para el manejo del aula. Estrategia individual de manejo conductual en el aula. La presente estrategia se diseña como parte del plan de mejoramiento de la convivencia escolar que se desarrolla durante el primer bimestre del año 2018 en la Escuela Venustiano Carranza. Dicha estrategia se centra en ayudar a estudiantes que manifiestan problemas conductuales y que por lo tanto requieren un apoyo más intenso e individualizado. Un análisis funcional de la conducta debería incluir observación sistemática, documentación y análisis de la ocurrencia de la conducta perturbadora y los eventos asociados de forma inmediata a la manifestación de esta, que predicen tanto la ocurrencia como la no ocurrencia del comportamiento. Incluye la medida objetiva de la frecuencia, duración, naturaleza e intensidad de la conducta en cuestión. Asimismo, se debe determinar la función que cumple o que le es útil al estudiante y las conductas alternativas posibles con sus respectivos antecedentes y consecuencias. Un ejemplo de lo anterior es un alumno que molesta insistentemente en clases de matemáticas. Antecedente. Luego de observar y revisar los antecedentes, se concluye que la hipótesis al respecto es que el ejercicio de matemáticas le resulta muy difícil al alumno. Esta dificultad es evitada molestando y conversando en clases, con lo cual interrumpe constantemente al profesor hasta que finalmente es expulsado de la sala de clases. Consecuencia. A futuro, como el alumno sabe cuál será la consecuencia, evitará hacer el ejercicio matemático y escapará de la situación indeseada mediante la expulsión de la sala de clases, función del comportamiento. En todo este proceso se debe tener en cuenta variables del estudiante, por ejemplo, revisar la historia conductual del alumno, evidenciando sus avances y logros, así como de su hogar y sociales. Población intervenida. La aplicación piloto de esta estrategia se lleva a cabo en un curso de la Escuela Venustiano Carranza. Se trabaja con 2 alumnos de 5º grado. La elección de este curso en particular se debe a la complejidad de la conducta de los alumnos. La elección de este curso en particular se debe a la complejidad de la conducta de los alumnos, la alta tasa de derivaciones e inspectoria y la motivación del profesor por aplicar esta estrategia. Desarrollo de la estrategia. El análisis funcional de la conducta es una estrategia que requiere de un gran énfasis en el proceso de diagnóstico y recopilación de información. El trabajo se realiza directamente con el profesor y los alumnos implicados, pudiendo incluir a otros actores escolares durante la fase de evaluación inicial y final. El énfasis se pone en la interacción profesor-alumno. Lo principal es el trabajo directo con el profesor, jefe de los alumnos. Se realizan entrevistas al profesor con el fin de obtener información acerca del comportamiento y las rutinas diarias del alumno. Los estudiantes son observados en los contextos en que frecuentemente ocurren los conflictos. Con la información recolectada se buscan hipótesis que expliquen la verdadera funcionalidad del comportamiento disruptivo y se trabaja en ello, según las necesidades individuales del alumno. Los objetivos de esta estrategia son: el objetivo general, promover conductas positivas y funcionales en estudiantes de un curso de la escuela Venustiano Carranza que presentan problemas de comportamiento. Objetivos específicos: definir las conductas conflictivas que presenta cada estudiante. Identificar los antecedentes que inciden en la conducta problema. Identificar las consecuencias que actúan como reforzadores de la conducta problema. Elaborar un plan de trabajo individual con cada estudiante. Realizar evaluaciones antes y después del plan individual del análisis funcional del comportamiento. Para llevar a cabo estos objetivos se hace un plan de trabajo
teniendo claridad respecto de que el diseño de un plan de apoyo conductual individualizado puede ser lento y además requiere ajustes. Este plan de trabajo consta de 4 fases, con una duración aproximadamente de 5 meses en total. Fase 1. Recolección de información e hipótesis. Esta fase incluye la selección de los alumnos, la recolección de información y la posterior creación de hipótesis, con el fin de identificar a él o los estudiantes que presentan conductas problemas y tener conocimiento de las razones que mantiene o refuerza su comportamiento. Para ello se utiliza una perspectiva funcional, ya que se examina qué elementos ambientales pueden estar manteniendo la conducta del alumno. Esta fase incluye 5 sesiones, con el profesor jefe, 3 observaciones directas en el aula y en ocasiones la participación directa del alumno. Recolección de información. En la primera sesión se utiliza un instrumento de diagnóstico que permite tener una visión general del curso e identificar a aquellos estudiantes que requieren de apoyo. La labor del profesor jefe es completar datos de una matriz de los estudiantes de curso, que analiza elementos como asistencia del alumno, comportamiento social, integración social, capacidad de concentración, responsabilidad y rendimiento del alumno. En la segunda sesión, una vez seleccionados él o los alumnos a participar de la estrategia, se trabaja con el profesor a partir de una pauta de recolección de información para sistematizar lo que se sabe del comportamiento del alumno. Esta pauta busca conocer los datos generales, nombre y curso del alumno, fecha, entrevistador, aspectos positivos del alumno y gatilladores y antecedentes de la conducta problema, que se definen como los eventos que ocurren antes del conflicto, en mayor o menor lapso de tiempo, y permiten ver en qué situaciones se manifiesta. Asimismo, incluye los eventos que refuerzan y mantienen el comportamiento, que son las consecuencias ambientales que actúan como reforzadoras de la conducta para el alumno. Por último, la creación del plan individual implica definir concreta y objetivamente el problema, comportamiento problemático, además de tener conocimiento de las fortalezas y la funcionalidad del comportamiento problemático. En la tercera sesión se complementa lo anterior con los datos de una ficha tipo, que permite obtener información más profunda de la conducta problema, como por ejemplo, la situación en la que ocurre la conducta disruptiva y el resultado más común y qué es lo que se ha intentado hasta el momento para cambiar esta conducta. Después o en paralelo a las sesiones anteriores se realizan 3 observaciones directas en el aula, con el fin de obtener una visión del comportamiento del estudiante en algunas situaciones claves y de su interacción con el resto del curso. Además, se recomienda hacer una revisión del libro de clases para obtener información sobre las anotaciones positivas y negativas que tiene el alumno y las variaciones de estas con el paso de la aplicación de la estrategia como forma de evaluación. En la cuarta sesión se incorpora la participación del alumno, que consiste en reflexionar sobre su comportamiento con el apoyo del profesor u otro profesional. Se plantea este punto como opcional dependiendo de las características y la edad del estudiante. Hipótesis. Esta hipótesis permite ver qué función cumple el comportamiento para así diseñar un plan de intervención positivo con el alumno. Esta etapa es de suma importancia, ya que de una correcta hipótesis puede depender los resultados de la estrategia implementada. Si durante la aplicación del plan no hay cambios en el comportamiento del estudiante, se debe estar preparado para volver a revisar la hipótesis formulada. Fase 2. Creación del plan de trabajo. Esta fase consiste en operacionalizar las diferentes hipótesis que pudieran explicar los problemas de comportamiento del estudiante. La idea es crear un plan individual de trabajo en conjunto con el profesor jefe y con el alumno en cuestión, que incluya las necesidades específicas del estudiante, basada en la hipótesis encontrada en la fase anterior. Fase 3. Intervención. En esta fase se aplica el plan de trabajo individual con el estudiante. El tiempo de intervención es flexible, ya que depende del problema identificado, de las características de los actores implicados y del tiempo disponible.
Se recomienda partir de toda intervención clarificando la conducta esperada por parte del alumno. Por ejemplo, cumplir las instrucciones. Cuando un profesor me pide que haga algo, lo hago. Ser responsable. Levanto mi mano y espero que el profesor me dé permiso para hablar. Ser respetuoso. Evitar molestar a los demás con mis manos, pies u objetos, como también evito hacer comentarios inapropiados. Un ejemplo de intervención se representa en el apartado Resultados obtenidos. Fase 4. Evaluación final. Esta fase consiste en evaluar los resultados de la intervención. En este caso, la evaluación se realiza mediante entrevistas semiestructuradas, tanto al profesor jefe que lleva a cabo la intervención como a los alumnos involucrados en la estrategia. El objetivo de esta evaluación apunta a visualizar los cambios y logros que el profesor percibe en las conductas de los alumnos definidas como problemáticas en el proceso de recolección de información de la estrategia. Asimismo, se indaga en las ventajas y limitaciones de esta estrategia y las sugerencias del profesor. Resultados obtenidos. La estrategia que se aplica en la escuela Venustiano Carranza muestra una buena evaluación. El profesor jefe percibe cambios en las conductas específicas que se trabajan en cada alumno. En el caso del alumno que acá se presenta, el profesor manifiesta que existen cambios positivos de la conducta problema, que se define como molesta a los compañeros haciendo bromas. Este comportamiento tiene la base de una hipótesis que explica la función de la conducta, que es obtener atención de sus compañeros y del profesor mediante la conducta problema. Para modificar la función que mantiene la conducta problema del alumno en el aula, se intenta enfocar la atención del profesor y los alumnos de manera natural y positiva en él. Por ejemplo, se cambia de puesto para que esté más cerca del profesor para atender a sus necesidades y se le felicita constantemente por sus conductas positivas a fin de reforzar la conducta adecuada. Además, el profesor complementa la estrategia conversando con los apoderados del alumno, o sea, los padres, con el objeto de incluirlos en el proceso y que también refuercen la estrategia con su hijo en el hogar. Conclusión. El análisis funcional de la conducta es una estrategia de manejo conductual que estructura el trabajo que realizan los profesores con algunos alumnos de su curso para conocer la función real de la conducta problemática de estos, con el fin de cambiarlas por otras que sean más funcionales para el contexto escolar. Esta estrategia trabaja directamente en la proporción de conductas positivas en los estudiantes.